Buenos días. Hoy les voy a dar el primer laboratorio que ustedes van a recibir de R en esta época de clases virtuales. Entonces, aparte del primer laboratorio, esto va a ser también una introducción de por qué vamos a utilizar R. ¿Qué es R y cómo se obtiene? Bueno, aquí la primera definición que yo les doy es que R es un software libre especializado para el análisis estadístico. Y como dice la pantalla, al ser un lenguaje de programación, permite a los usuarios crear sus propias funciones de acuerdo a cada necesidad. Entonces, vamos a entender, aquí hay dos definiciones claves. Una, a fin de cuentas, R se puede entender como un software estadístico en el cual ya vienen incorporados una serie de técnicas estadísticas que son las que precisamente estudiamos en la clase en el curso de métodos estadísticos. Aparte, se puede considerar como un lenguaje de programación. Entonces, ustedes no solo existen las técnicas ya predefinidas o ya programadas, sino que también ustedes pueden programar nuevos procedimientos. Por ejemplo, si alguien en algún área, en biología, en ingeniería, en economía, en matemáticas, se inventa un nuevo método o una nueva prueba estadística o un nuevo indicador y todavía nadie lo ha programado, alguien lo puede programar e incorporar y ofrecérselos a la gente. Y esa es la otra gran característica de R. R es un software libre, entonces R es gratis. Ustedes pueden bajar e instalar R en sus computadoras sin necesidad de pagar nada adicional. Igual pueden instalar RStudio, que es una interfase para obtener los resultados de forma más bonita en RStudio o en R. Ahora, ¿cómo funciona R? R es un programa que se desarrolla continuamente, entonces lo que quiere decir es que hay una gran comunidad de programadores y usuarios a nivel internacional que están utilizando R y están actualizando R. Entonces, lo que hacen es programar paquetes. No es un solo software, sino que es una interfaz en la cual ustedes le pueden instalar paquetes y ustedes pueden, si necesitan un paquete si necesitan analizar una prueba T, entonces existe un paquete para eso. Si necesitan estimar una correlación, entonces existe un paquete para eso. Si necesitan hacer análisis más complejos, entonces existe un paquete para eso. Y si no, ustedes lo pueden programar. Ustedes tienen que activar esos paquetes. Aparte, es importante decir que R es un programa orientado a objetos, ya que tanto las variables como las salidas o resultados de las funciones, los resultados, las funciones, los datos, los vectores, etcétera, se guardan como objetos. Este es un gran avance dentro del software estadístico, porque esto lo que quiere decir es que ustedes pueden tener objetos que se relacionan entre sí, ustedes pueden estar utilizando varios objetos al mismo tiempo y ustedes pueden tener objetos compuestos por subobjetos. Aparte, estos objetos se almacenan en la memoria activa de R, no como archivos temporales, y esto lo que ayuda es a ser más eficiente en los análisis estadísticos, en los análisis en general. Los objetos que se almacenan una vez van a mantenerse activos, a menos de que se eliminen o se reinicie la sesión, siempre es necesario chequear que no existan objetos activos. Entonces, para eso, ustedes pueden utilizar estas funciones. Y vean en RStudio este botón, que es el botón Run. Con este pueden ir corriendo cada una de las líneas del código o del script. Si ustedes hacen objects, paréntesis, y obtienen carácter 0, quiere decir que no tienen ningún objeto en la memoria. Y eso es bueno, entonces ustedes están empezando con objetos frescos. Igual si ustedes hacen RM0, esto es para sacar todos los objetos que tengan. Ustedes pueden ver esos objetos en la ventana del ambiente global. Esta es la ventana del ambiente global. Esta es una ventana en la que muestran los gráficos, los paquetes de distintos archivos. Esta es la línea de comando en la cual ustedes van escribiendo los procedimientos que quieren correr. Y esta es la consola. En la consola
ustedes pueden ir observando los resultados. Vean que en el ambiente global ustedes no tienen ningún objeto, así que cuando yo haga rm run o rm list run, vean que no tienen nada en el ambiente global, porque no tuvieron que quitar nada. rm proviene de la palabra en inglés remove, o sea, remover. Aparte, si ustedes ven desde el inicio, ustedes tienen, vean que yo escribí una serie de explicaciones y siempre las antepuse con el signo numeral, lo que ustedes, la nueva generación, conocen como los famosos hashtags o el símbolo del hashtag. En realidad, el símbolo numeral es para hacer comentarios y esa es una de las mejores prácticas entre los programadores. Los programadores tienen que aprender a programar porque esa programación, o sea, esos comentarios les permiten a otras personas saber qué es lo que ustedes están haciendo. Siempre es bueno hacer comentarios. Aparte, para ejecutar comandos, ustedes pueden utilizar el comando run, o si están utilizando R, no RStudio, o sea, la interfaz de R, ustedes pueden hacer control R y ahí van corriendo cada una de las líneas. Aparte, si ustedes quieren obtener ayuda, ustedes pueden escribir dos formas, help matrix o signo de pregunta matrix. De cualquiera de las dos formas, van a observar que cuando yo lo corro, les aparece a mano derecha una ventana con la ayuda. Igual si corro esto. Aquí estoy pidiendo ayuda con las matrices, así que obtengo una serie de indicaciones de cómo utilizar la función de matrix y cómo programar. Al final aparecen los ejemplos, entonces estos serían ejemplos de cómo utilizar las funciones. Ahora bien, también, como ya dijimos, R es un lenguaje orientado a objetos, entonces yo tengo que ponerle nombre a esos objetos. Yo recomiendo utilizar palabras. Se pueden utilizar puntos para separar palabras. Por ejemplo, si yo quiero crear un objeto que es una prueba de la mediana, yo le puedo llamar prueba.mediana. Y se recomienda usar solo minúsculas, se recomienda no utilizar mayúsculas ni caracteres especiales. Aparte, yo puedo asignar nombres a esos objetos o bien yo puedo asignar... yo puedo más bien a un objeto asignarle información con dos símbolos. Con el símbolo de la flechita, que es el símbolo del -d, más el símbolo de la resta, o bien con el igual. Los usuarios de R más ortodoxos, o sea, los que aman sobre todas las cosas R, generalmente utilizan este símbolo, que es el que tradicionalmente se ha utilizado y que se entiende como asignar. Yo personalmente no utilizo este, sino que utilizo el igual, porque es parecido a otros paquetes estadísticos. Como van a ver en los laboratorios de este curso, yo a veces utilizo esta simbología y a veces esta en forma indiferente. Aparte, ustedes saben que tienen que instalar paquetes. Entonces, para instalar paquetes hay dos formas. Primero, ustedes pueden descargar el paquete de un zip, o sea, de un archivo comprimido. Ustedes se meten al CRAN, que es en donde está el R, que es esta dirección que teníamos aquí arriba. Desde aquí ustedes pueden instalar el R y el RStudio. Y también pueden bajar los paquetes en forma comprimida, hacer una biblioteca de paquetes y después instalarlos desde ahí. O bien ustedes pueden descargarlos en forma online. Estos ustedes lo hacen de dos formas. Generalmente, si quieren tener un código bien completo, ustedes lo que escriben es install packages y entre comillas le ponen el nombre del paquete. O bien ustedes pueden poner install packages entre comillas dependencies igual true porque existen paquetes que se relacionan entre sí. Eso es lo que se llama dependencias. Entonces, si ustedes le ponen dependencias igual true, no solo les va a instalar car, sino que les va a instalar otros paquetes. Desde RStudio hay otra forma de instalar paquetes y es que ustedes se van a esta ventana, ponen packages y ustedes le pueden presionar aquí install y escribir el nombre de
los paquetes. Esto puede instalarse desde el repositorio, o sea, online, o bien si ustedes tienen, el paquete comprimido, entonces pueden hacerlo desde el zip o el tar GZ. Aquí yo ya lo tengo dentro de mi código, entonces desde aquí lo voy a correr. Como estos dos códigos instalan lo mismo, voy a correrlo desde aquí. Install packages, le doy run y vean como aquí me está instalando car y otros paquetes relacionados. Ustedes pueden instalar varios paquetes al mismo tiempo y para eso escriben install packages paréntesis C data frames x2ls. Vean que ponen la función x y después los nombres separados por comas y siempre cada nombre entre comillas. Entonces vean que si yo instalo esto, aquí me van instalando todos los paquetes que yo requiero. Después los tengo que llamar. Para llamarlos tengo que usar la función library. Después de que yo instale paquetes, los tengo que llamar para poder utilizarlos. Para eso es la función library. Vean que si yo le doy run, me dice aquí hay un mensaje de advertencia que requiere car data, pero car data o car data lo tengo aquí abajo. Voy a correr también estos para tenerlos instalados. Rio, vean que me genera, que dice que existen otros paquetes que están relacionados. Yo aquí para Rio debí de haberle puesto dependencies true, pero no lo estoy haciendo para que ustedes vean los paquetes relacionados. En Rio está el antiguo paquete foreign, que es el que vamos a utilizar más abajo. Por último, el car data. ¿Qué hacen estos paquetes? El car son métodos estadísticos útiles. El DataFrames 2XLS convierte archivos desde o hacia Excel. Faraway tiene una serie de métodos estadísticos útiles. Foreign, que está dentro del paquete Rio, convierte AR, bases de datos de SPSS, SAS, System, Stata, etc. Y más tiene una serie de técnicas estadísticas. Ahora, como les dije, para efectos de examen, ustedes pueden utilizar R como una calculadora con un montón con mucha capacidad. ¿Por qué? Porque pueden hacer operaciones aritméticas básicas, por ejemplo. Vean esta expresión que contiene las 4 operaciones básicas. Si yo todo lo defino con paréntesis, como ustedes aprendieron en el colegio, yo obtengo que esa expresión es igual a 25. Aparte, yo puedo hacer sumas, 8 más 10 es 18, puedo hacer restas, 18 menos 3 es 15, divisiones, 15 entre 3 es 5, o bien multiplicaciones, 5 por 5 es igual a 25. Yo puedo hacer operaciones matriciales. También yo puedo crear objetos a partir de esas operaciones matriciales. Por ejemplo, yo voy a asignar al objeto X, ese va a ser el nombre del objeto, el valor que obtengo al hacer 8 más 10. Vean que si yo nada más hago X a X le asigno 8 más 10, no obtengo nada. Acuérdense que en R, si ustedes corren una línea de asignación y no obtienen error, ustedes deben de estar felices. Eso quiere decir que se logró al menos hacer algo, no hicieron algo con error. Después ustedes pueden llamar a X y saben que X es igual a 18. Y ustedes pueden hacer operaciones con esos objetos. Por ejemplo, X menos 3 es 15. O ustedes pueden asignar la operación X menos 3 a otro objeto, Y. Ustedes saben entonces que Y va a ser 18, va a ser 15. Así que si X es 18 y Y es 15, X más Y es igual a 33. X más Y es igual a 33. También pueden utilizar potencias.
Las potencias se denotan con el techito, o bien ustedes también pueden escribirlo como 15, 2 asteriscos 2. Cualquiera de estos dos me va a generar lo mismo. 15 a la 2 es 225. O bien, si yo sabía que y era igual a 15, y a la 2 es 225. También tengo la función squared, que es la de la raíz cuadrada. Existen distintas, ustedes saben que ustedes las raíces las pueden expresar o calcular como que si fuera una potencia, pero existen funciones específicas. Por ejemplo, squared es square root, raíz cuadrada de 8 es 2.82, o bien raíz cuadrada de y va a ser 3.87. En lugar de utilizar la función squared y, yo puedo hacer y a la 0.5 y vean que obtengo lo mismo. Obtengo lo mismo cuando hago y elevado a la 1 medio, o sea, a la 0.5, o bien usando la función squared y. Ahora bien, yo también tengo operaciones estadísticas básicas. Estas no las voy a correr porque vean que si corro alguna de estas obtengo un error. ¿Cuál es el error? De que no tengo información dentro del paréntesis. Así que yo tengo que incluirle paréntesis, pero vean que existe la función de la media, existe la función de la variancia y existe la función de la desviación estándar. Así que yo puedo utilizar R para rápidamente calcular desviaciones estándar, variancias, etc. Yo también puedo tener tipos de datos en R. Por ejemplo, yo puedo tener tipos de datos que son en formato de vector, en formato de arreglo, en formato de matrices, en formato de hojas de datos, que es lo que vamos a llamar data frames, lo que tradicionalmente los estadísticos llamamos bases de datos, que son básicamente datos rectangulares. Y yo también puedo tener listas, que las listas posiblemente ustedes las van a usar más adelante, posiblemente en estadística computacional. Ahora bien, existen otras funciones, como por ejemplo length, que cuenta el número de elementos en un arreglo. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, el length. Como sabemos que tenemos distintos tipos de variables, tenemos también la función class, que me dice qué tipo de variable tengo, o qué tipo de dato tengo. Las funciones asMatrix, asFactor y asNumeric son para transformar datos. Por ejemplo, si tengo datos que son nada más tipo arreglo, los puedo transformar a matriz con asMatrix. Yo puedo tener variables numéricas y decirles que se entiendan como texto, o sea, como variables cualitativas, con la función asFactor. Con el asNumeric yo más bien puedo tener texto que son valores como 15, 18, pero son texto, no puedo hacer operaciones en ellas y transformarlas con asNumeric para que se entienda que son datos numéricos, no datos cualitativos. Vean ahora, recuerden, vean aquí en el ambiente global que yo tengo dos objetos, el X y el Y. Si yo le digo class X, me va a decir que X es numérico. Porque X será 18, como pueden ver aquí. Ahora bien, si yo le digo, a pesar de ser 18, yo le digo, ese 18 no es un valor, es un nombre. Por ejemplo, una persona o un objeto que se llama la bola 18 o la persona 18. Entonces yo puedo decir que lo entienda como un asFactor, como una variable cualitativa. Entonces, si yo le doy asFactor, vean que obtengo el mismo 18, pero dice que tiene niveles. Si tiene niveles, es que esas son las categorías de la variable cualitativa. Cuando yo le doy class X, obtengo que X ya no es numérico, es factor. X ya no es numérico, es factor. Aparte, tengo también una función que se llama names, que es para ver los nombres de los subobjetos. Aquí obviamente me va a dar error con names o nulo porque X es un objeto que no tiene subobjetos. Ya más adelante vamos a ver.
Ahora, ¿recuerdan la función RM? La función RM también se puede escribir como remove, o sea, remover. Vean que en el ambiente global tengo X y Y. En el momento en que yo hago remove Y, se me desaparece Y. ¿Por qué? Porque la quité, la removí. Quité Y, la removí. Entonces, eso es parte de lo que yo de lo que puedo hacer con los objetos. Ahora, comúnmente en este curso y en los otros cursos de segundo año, la mayor parte de las veces ustedes van a tener arreglos de datos, lo que en inglés se llama data arrays. Y se utiliza la función más empleada en R, la función C de contenidos. Entonces, ustedes van a decir que a peso van a incorporarle estos datos separados por comas. Así que tengo 6 datos. Imagínense que esto sería como es peso, que ustedes entrevistaron a 6 personas y la primera persona pesaba 60 kilogramos, la segunda 72 kilogramos, la tercera 57, la cuarta 90, la quinta 95 y la sexta 72. Entonces, yo a peso lo estoy convirtiendo en un arreglo que tiene esos valores. Si yo doy run, vean que no obtengo nada, pero si yo llamo a peso, obtengo 60, 72, 57, 90, 95 y 72. Precisamente los valores que incorporé a peso. Si yo utilizo la función length peso, me va a decir que tengo 6 datos. Estos 6 datos que tengo aquí. Eso quiere decir que peso es un arreglo con 6 datos. Uno podría considerar que el length es como una función para decir cuál es el tamaño de muestra. Ahora bien, ustedes pueden aplicar operaciones matriciales a los arreglos para que hagan la misma operación con todos los datos. Por ejemplo, vean que si yo hago sum peso, estoy sumando todos los valores que tengo aquí. La suma de todos estos valores me va a dar 446. La suma de todos los valores me va a dar 446. Después estoy asignando, estoy creando otro objeto, altura. Estas 6 personas, esta es la altura que tienen en metros. Y después creo un nuevo arreglo que se llama índice de masa corporal, que va a ser igual a peso entre altura al cuadrado. Esta es la definición de índice de masa corporal y vean que si yo tengo estas variables, yo puedo crear una nueva variable con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un arreglo con esta información. El índice de masa corporal es un arreglo con esta información y fue un arreglo que se creó a partir de 2 arreglos. Es un arreglo que se creó a partir de 2 arreglos. Ahora bien, yo también puedo mejorar la parte visual. Vean que R escoge cuántos decimales poner. Pero si ustedes utilizan la función round, ustedes van a tener el índice de masa corporal redondeado a un decimal. El índice de masa corporal redondeado a un decimal. Vean que ya se ve más bonito. La primera persona tiene un índice de masa corporal de 19.6, la segunda 22.2, la tercera 20.9 y así sucesivamente. Yo también puedo crear el peso promedio. Sé que la suma del peso, el peso promedio, la media aritmética, es la suma de los valores entre el tamaño de muestra, o sea, la función sum peso entre la función length peso. Y eso se lo asigno al objeto peso promedio, que me va a salir aquí. Cuando llamo a peso promedio, me dice que peso promedio es igual a 74.33. Pero yo pude haber obtenido esta información más rápida si utilizo la función preexistente min. La función preexistente min calcula la media aritmética. Vean que obtengo el mismo valor que logré con sum peso entre el length peso. Obtengo el mismo valor. El peso promedio es de 74.33 kilogramos. Ahora bien, ahora voy a
voy a utilizar, vean que yo puedo utilizar otra serie de funciones. La función length yo la utilizo no solo como información para calcular otras cosas, sino también para verificación. Una particularidad de ciertas funciones de R es que necesita que los objetos estén en las mismas dimensiones. Entonces, una forma que yo tengo para verificar eso es con la función length. Si yo hago length altura y length peso, veo que tanto altura como peso tienen 6 datos, tienen 6 valores. Así que yo puedo utilizar la función core que me calcula la correlación de Pearson, el R de Pearson, entre estas dos variables, entre estos dos arreglos, porque los dos arreglos tienen 6 datos, tienen las mismas dimensiones. Entonces, vean que yo tengo un R de 0.47, 0.4379. Ahora bien, ¿qué pasa si yo hago core altura con peso promedio? Recuerden que altura era un arreglo con 6 datos y peso promedio era un arreglo con un solo valor. Vean cómo si yo corro esto, obtengo un error. ¿Por qué es un error? R me dice que tiene dimensiones incompatibles. ¿De dónde surgen esas dimensiones incompatibles? En que altura tiene 6 datos y peso punto promedio tiene un solo dato, entonces no puede calcular la correlación. Aquí lo verifico con length, peso punto promedio, que solo tiene un dato. Entonces, length, esta función length me está permitiendo corroborar o verificar que yo tengo distintas dimensiones, entonces no puedo hacer una serie de operaciones. Ahora bien, ya dijimos que con min yo puedo calcular el peso promedio. Yo le asigno a peso promedio con min peso. Y también yo puedo hacer combinaciones de arreglos. En otras palabras, yo puedo, si tengo varios arreglos que son arreglos vectoriales, yo puedo crear un arreglo matricial. ¿De qué forma? Tengo estas dos funciones, rbind y cbind. Rbind me dice, ponga una fila encima o debajo de la otra. Mientras que cbind significa de columna, ponga una columna a la par de la otra. Entonces vean si yo uso rbind con mis arreglos peso y altura. Lo que yo obtengo es el arreglo de peso en la primera fila y el arreglo de altura en la segunda fila, en un solo arreglo que se llama peso-altura. En cambio, si yo hago peso-altura, cbind, poner no por columnas, no por filas, sino por columnas, lo que voy a lograr es poner dos columnas, una a la par de la otra. Logro poner dos columnas, una a la par de la otra. Vean cómo peso-altura tiene dimensión de 6 filas y 3 columnas, porque estoy poniendo 3 columnas, una a la par de la otra. Entonces, esta es una forma de crear arreglos matriciales, con rbind y con cbind. Rbind proviene R de row y C de column, o sea, row fila, C column. Estos arreglos matriciales los puedo crear en formato matriz. Si yo tengo peso-altura, que era un arreglo matricial, y le digo as matrix peso-altura y se lo asigno a peso-altura 2, aparentemente obtengo los mismos datos en la misma forma. Vean aquí. La diferencia es que con este as matrix yo puedo hacer operaciones matriciales como las que ustedes aprenden en álgebra lineal. Entonces, con as matrix, o sea, con peso-altura 2, yo puedo hacer operaciones matriciales, mientras que con peso-altura, por ejemplo, como producto-punto, determinantes, transpuestas, etc. Mientras que con peso-altura, que es un arreglo, no una matriz, no lo puedo hacer. Vean, si yo le doy dim peso-altura, obtengo las dimensiones y me dice que tengo dimensiones 6,3, o sea, 6 filas y 3 columnas.
6 filas y 3 columnas. Ahora bien, si sigo con esto, yo puedo hacer peso 2 as matrix y altura 2 que sea as matrix altura. Lo que estoy son creando vectores que ya no son puramente arreglos vectoriales, sino son vectores y puedo hacer operaciones vectoriales, como las que aprenden en álgebra lineal. Ahora, vean otro de los problemas con las definiciones con matrices, es que recuerden que si yo hacía rbind peso, altura, me ponía la fila de peso arriba y la fila de altura arriba. Pero como ya peso y altura son vectores, ya entiende que son vectores tipo columna. Así que si yo trato de hacer una matriz tipo matriz con rbind peso 2, altura 2, vean lo que obtengo. Dimensión 12, 1. ¿Qué me hizo? Me puso toda la fila de peso, toda la columna de peso y debajo toda la columna de altura. Me hizo una sola columna poniendo en las 6 primeras filas los pesos y en las siguientes filas las alturas. Esto no me sirve de nada porque para efectos estadísticos yo prefiero arreglos matriciales en que cada fila sea un registro y cada columna sea una variable. Ahora, para seguir, existen otras funciones que me permiten crear ciertos tipos de datos. Por ejemplo, la función set de 4 a 9 lo que hace es crear una secuencia desde 4 hasta 9, yendo 1 a 1. En otras palabras, set 4 a 9 me crea un arreglo con los valores 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean aquí. Y esto lo obtengo también escribiendo nada más 4, 2.9. Yo puedo crear secuencias con set 4.9 o con 4.2.9. Este 4.2.9 va a ser muy útil para ustedes durante el semestre porque cuando utilicen ciclos van a utilizar esta sintaxis de poner un valor, 2 puntos, otro valor para generar secuencias. La función secuencia les puede hacer secuencias más complejas. Si yo uso secuencia 4,9 hasta 2, lo que quiero es que sea una secuencia en donde me aumente ya no 1 a 1, sino de 2 en 2, empezando con el 4. Como yo estoy poniendo secuencia 4 a 9, 2, el 9 nunca me va a salir, porque al ir aumentando 2 en 2, tengo 4, 6 y 8. El 10 ya no debería salir, porque el 10 es mayor al 9. Entonces yo puedo hacer secuencias de yendo de 2 en 2, de 3 en 3, o como yo quiera. Yo también tengo esta función rep, que es para repetir valores. Por ejemplo, si yo escribo rep 1,10, lo que hago es un arreglo con 10 unos. O sea, que me repita el 1 10 veces. Que me repita el 1 10 veces. Vean lo que tengo aquí. O bien, si yo le pongo rep 0 a 1, C 10,5. Recuerden que C lo que me define es que me junte el 10 y el 5. Lo que estoy diciendo es que me repite el 0 10 veces y el 1 5 veces. Me repite el 0 10 veces y el 1 5 veces. Me repite el 0 10 veces y el 1 5 veces. O sea, creo un arreglo con 10 ceros y 5 unos. Y eso es lo que tengo aquí, un arreglo con 10 ceros y 5 unos. Me creo un arreglo con 10 ceros y 5 unos. También se pueden llamar a subconjuntos de los arreglos. Y lo que sigue ahora es muy importante porque ustedes a veces tienen una gran cantidad de datos y quieren extraer nada más una parte. Eso generalmente se hace con la indexación, que la indexación se hace con estos corchetes y básicamente esos corchetes lo que indican es posición. Vean que yo tengo el arreglo peso, tengo todos estos valores.
Y si yo le digo peso, corchete 2, lo que yo digo es que quiero el valor de peso que esté en la posición 2. Yo quiero el valor de peso en la posición 2. Yo sé que es 72, porque ven que lo tengo aquí. Entonces lo corro y obtengo el 72. Si yo le digo peso, corchete de 2 a 4, lo que quiero es los valores de peso que están en la posición 2, 3 y 4. Peso de 2 a 4 son los valores de peso que están en las posiciones 2, 3 y 4, o sea, 72, 57 y 90. Y véanlo aquí. 72, 57 y 90. Ahora, prosigo. Si tengo peso, contenidos C, 1, 3 y 6, lo que quiero son los pesos en las posiciones 1, 3 y 6, o sea, 60, 57 y 72. Peso en las posiciones 1, 3 y 6. 60, 57 y 72, que es lo que tengo aquí. Vean que los corchetes son muy importantes porque esto de las posiciones es algo que se utiliza mucho en la programación en R. Ustedes necesitan extraer partes de un arreglo o de un objeto. Ahora, si tenemos un arreglo vectorial, quiere decir que es unidimensional. Pero si tengo un arreglo matricial, quiere decir que aquí tengo dos dimensiones. Peso-altura tiene, peso-altura 2 tiene 6 filas y 3 columnas. Así que en los corchetes yo tengo que definirlo con comas. Primero la posición de las filas y segundo la posición de las columnas. Si yo lo que quiero es, y voy a hacerlo más grande, si yo lo que quiero es peso-altura en las filas 2 a 4 y la columna 1, lo que me va a sacar es solo los valores de la columna 1 y lo que está en las posiciones del 2 al 4, o sea, el 72, el 57 y el 90. Véanlo aquí, el 72, el 57 y el 90. Ahora, si yo dejo vacío el espacio de la fila o el espacio de la columna, lo que estoy haciendo es diciendo tome todo. El vacío significa tome todo. Entonces, si yo digo peso-altura de 2 a 4, coma, vacío, lo que quiero es que me tome todas las columnas, pero solo las filas del 2 al 4. O sea, lo que yo quiero es esto que estoy marcando en azul. Lo que yo quiero es todas las columnas y solo las filas del 2 al 4. Vean cuando lo corro aquí. O bien, si yo le digo peso-altura 2, vacío, 2 a 3, yo quiero todas las filas, pero solo las columnas 2 y 3, o sea, solo las columnas de altura e índice de masa corporal. Si yo nada más pongo peso-altura 2, 4,1, quiero un solo valor, el valor que está en la fila 4, columna 1, que era el 90, el peso 90. En los corchetes puedo utilizar signos positivos, pero también puedo utilizar signos negativos. El signo negativo es quíteme o elimíneme una posición. Por ejemplo, esto es peso. Si yo le digo peso menos 3, le estoy pidiendo quíteme el que está en la posición 3. O sea, hágame este mismo arreglo, pero sin el 57. Y vean cómo lo hace. Hace el mismo arreglo, pero quitando el 57. Quita el 57. También yo tengo la función which que me dice las posiciones de una condición. Y aquí venimos a otro concepto. Una condición o condicional es como una orden que ustedes le dan a un objeto para definir que solo quieren los valores que cumplan esa condición. En otras palabras, si yo le doy peso mayor a 85, yo lo que quiero es ver
nada más en los casos en los que peso es mayor a 85. Si le digo which, lo que me dice son las posiciones. Escriban antes de which, pongan peso mayor a 85. Si ustedes nada más ponen peso mayor a 85, vean que lo que me hace es decir falso, 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 verdadero, verdadero, falso. En otras palabras, 60 es mayor a 85, falso. 72 es mayor a 85, falso. 57 es mayor a 85, falso. 90 es mayor a 85, verdadero. La función which me dice en cuáles posiciones hay verdaderos, o sea, se cumple la condición. Y sabemos que es en la posición 4 y en la posición 5. Sabemos que es en la posición 4 y en la posición 5. Ahora, veremos operaciones matriciales más adelante en el curso, ahora no es necesario, pero sí veremos, y esto ya va a ser fundamental porque vamos a seguir utilizando a través del curso data frames. Yo puedo, a partir de ciertos datos, crear un data frame. La ventaja de un data frame es que yo lo puedo almacenar ya no en la memoria, sino en el disco duro de cierta forma. Va a ser un archivo de datos que después yo le puedo convertir a otro paquete estadístico como SPSS, Stata, Mintab, Jump, etc. Vean primero cómo voy a crear un objeto, un arreglo matricial, que es divide peso, altura, índice de masa corporal. Peso, altura, tiene esta información. Si yo le digo, peso, altura es un arreglo matricial. Si yo le digo, antropo, asígneme, data frame, peso, altura, convierte peso, altura, ya no a un arreglo matricial, sino a un data frame. O sea, a lo que nosotros llamamos un conjunto rectangular de datos. Lo que tradicionalmente en la escuela se conoce como una base de datos. Vean aquí, no me da error. Cuando yo le doy names, peso, altura, vean que me da nulo. No tengo nada. Porque peso, altura es sencillamente un arreglo matricial. Unos datos acomodados en forma rectangular. Mientras que antropo es más que eso. Entiende que tiene subobjetos. Entiende que antropo es un objeto data frame que tiene subobjetos. El subobjeto peso, el subobjeto altura y el subobjeto índice de masa corporal. O sea, estas columnas. Y ustedes pueden manipular los subobjetos de ese objeto. Esto es lo que nosotros los estadísticos típicamente llamamos variables. Ahora vean que si ustedes comparan antropo y peso altura, prácticamente es lo mismo. La diferencia es que peso altura, al ser un arreglo matricial, las filas se señalan con la denotación de arreglo, o sea, corchete 1, vacío. Mientras que aquí sí me está diciendo en antropo, que es un data frame, que este es el registro 1, el registro 2, el registro 3 y así sucesivamente. Básicamente es lo mismo, pero para ciertas operaciones los data frames me van a permitir más flexibilidad. O sea, hacer una serie de análisis, típicamente las técnicas estadísticas que estudiamos en este curso y en los cursos posteriores. Ahora bien, como ya les dije, names antropo son mis subobjetos. Yo puedo llamar a los subobjetos del objeto con el signo de dólares. Si yo le digo antropo signo dólares peso, lo que estoy diciendo es que yo quiero observar al peso que está en antropo. Yo quiero observar el subobjeto peso que está en el objeto antropo. Aquí los tengo. Altura y el índice de masa corporal. Son los mismos datos que teníamos antes, pero ya anidados, o sea, son parte de un objeto más grande, el objeto antropo. Ahora bien, yo puedo crear una serie de variables nuevas a partir de esas variables originales. Algo que hacemos prácticamente todos los días, si no toda la semana, los estadísticos que trabajamos con datos verdaderos. Yo podría decir que prácticamente todas las semanas de mi vida, salvo las que estoy de vacaciones, he tenido que hacer alguna recodificación.
La recodificación es crear nuevas variables a partir de variables anteriores, juntando valores. Para eso voy a utilizar una función que se llama recode, pero voy a usar también tres formas distintas de crear esa variable. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero crear una variable binaria que sea igual a 0 si los pesos van desde 0 hasta 29.99 y que le ponga un 30, que le ponga un 1 si los valores son 30 o más. ¿Por qué? Porque así se define a alguien obeso en nutrición. Alguien obeso es alguien que tenga un índice de masa corporal de 30 o más. Yo puedo utilizar la función recode que está en el paquete car, y yo nada más le digo recodifíqueme el índice de masa corporal y tome el lowest, LO significa lowest, o sea, desde el mínimo hasta 29.999, póngale un 0, y desde 30 hasta el 6, o sea, hasta el mayor, póngale un 1. Esta es una forma de hacerlo. La condición, o sea, las recodificaciones se ponen entre comillas. Así que esto lo que dice es, tómeme índice de masa corporal y recodifíquemelo según estas instrucciones. Cada instrucción va separada por un punto y coma. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es obeso2 con una función que ustedes se supone que van a aprender en computacional, el famoso if-else. If significa sí y else de lo contrario. Entonces, el if-else es una función de la siguiente forma. Lo primero que ponen es la condición, y si se cumple esa condición le ponen un 0, y si no se cumple esa condición le ponen un 1. Si se cumple esa condición, le ponen un 0, y si no se cumple esa condición, le ponen un 1. Entonces, vean que aquí sería, si se cumple la condición de que el índice de masa corporal es menor a 30, le ponen un 0, y si el índice de masa corporal es 30 o más, le ponen un 1. Esto lo voy a almacenar en el objeto obeso2. Y obeso3 voy a hacer algo que se llama aprovechar la expresión booleana. Cuando yo llamé a la condición y obtuve el verdadero y el falso, eso lo que me genera es un arreglo booleano. Un arreglo booleano es donde yo tengo mis resultados son falso y verdadero. Curiosamente en R, si ustedes multiplican el verdadero por 1, les da un 1. Y 1 por falso es igual a 0. Así que esto me genera valores como falso, 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 verdadero. 1 por falso va a ser 0. 1 por verdadero va a ser 1. Y como mi condición es mayor o igual a 30, quiere decir que le va a poner un 1 cuando sean valores de 30 o más. Vean aquí que yo pongo obeso, obeso2 y obeso3. Y tengo entonces los mismos valores. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Vean que aquí tengo el índice de masa corporal, aquí se observa. El 19.59 es menor a 30, por eso tiene un 0. El 22.22 es menor a 30, por eso tiene un 0. El 20.936 es menor a 30, tiene un 0. El 24.93 es menor a 30, tiene un 0. El 31.37 es mayor a 30, le pone un 1. Y el 19.73 es menor a 30, le pone un 0. Eso quiere decir que solo la quinta persona, la que tiene un índice de masa corporal de 31.37, es obesa porque tiene un 1. Para incorporar esa nueva variable al data frame, yo puedo utilizar antropo, signo de dólares, obeso2, y a ese nuevo subobjeto le incorporo la información que tengo en obeso2.
Vean cómo antropo ahora ya tiene una nueva columna, obeso 2. Vean el 1, que es la persona, el que tiene obeso igual, obeso 2 igual a 1, la persona que tiene un índice de masa corporal de 31.37, y es porque tenía un peso de 95 kilogramos y una altura de 1.74 centímetros. Así que esta persona se considera obesa. Vean que si yo hago names antropo, me va a decir que hay un nuevo subobjeto, obeso 2. Hay un nuevo subobjeto, obeso 2. Yo puedo además decirle que, otra de las formas es decirle que antropo va a ser un data frame, que es antropo con todas las filas y las columnas del 1 al 4. Obtengo lo mismo, pero si le digo antropo 2 es un data frame, antropo, todas las filas y las columnas 1 a 3, lo que me va a dejar es nada más las columnas 1, 2 y 3. Antropo 2 me va a excluir obeso 2. Y vean lo particular, vean que ya no aparece en antropo 2, no aparece en antropo 2, obeso 2. Comparen antropo con antropo 2. Y esto, para que vean, es una particularidad de R. En la mayoría de los paquetes estadísticos que usábamos mis colegas cuando yo tenía la edad de ustedes, era estudiante, no podíamos tener abierto en el mismo software dos bases de datos al mismo tiempo. En R, ustedes pueden tener una gran cantidad de bases de datos abiertas al mismo tiempo. Véanlo con antropo y antropo 2. Ahora, ya que tienen esto, ustedes también pueden seleccionar datos dentro de un data frame. La forma más elegante para hacerlo es con una condicional dentro del corchete. Recuerden que el corchete lo que les dice es, tengo posición. Entonces lo que yo estoy pidiendo es, yo quiero nada más el peso cuando obeso es igual a 1. Yo quiero ver el peso de la persona obesa. Yo quiero ver el peso de la persona obesa. Vean que aquí estoy utilizando además un doble igual, porque cuando yo tengo una igualdad en una condición, tengo que utilizar el doble igual. Porque el igual sencillo era para asignar, el doble igual en la condición. Y vean que ya sabíamos que la persona obesa tenía un peso de 95 kilogramos. Una forma para simplificarnos la vida y no tener que seguir llamando a siempre poner antropo signo dólares, antropo signo dólares, antropo signo dólares, es usando la función attach. La función attach lo que hace es decir, tenga en la memoria inmediata el archivo antropo. Así que si yo llamo a los subobjetos, sabe que son de ese data frame. Vean que me dice que enmascaró otros objetos, porque esos otros objetos, altura, índice de masa corporal, obeso 2 y peso ya existían antes. Así que lo que está diciendo es que cuando yo llame altura a obeso 2, a peso o al índice de masa corporal, se refieren a antropo. Los antiguos peso, altura, están enmascarados, están como guardados en una gaveta. Vean que entonces ya no necesito hacer antropo, ya no necesito hacer antropo signo dólares peso, corchete, antropo signo dólares obeso, igual a 1. Después de hacer un attach, yo nada más escribo peso, corchete, obeso 2 igual a 1 y obtengo lo mismo, 95. O sea, es el peso de la persona obesa. Quiero terminar ahora con cómo hago para almacenar esto, no en memoria, sino como un archivo físico en mi disco duro. Para eso tengo la función save. Yo quiero guardar mi data frame, o sea, el antropo, en un lugar en mi computadora, en mi disco duro. Para eso yo le voy a poner de nombre antropo1.rdata,
pero también le tengo que poner toda la dirección. Esta dirección, si ustedes corren esto, les va a dar un error, porque creo que nadie de ustedes tiene una carpeta que se llama Métodos 2019, Laboratorio Labo 1, Antropo 1. Para eso, para saber cuál es la dirección, me voy al explorador de Windows y busco en métodos donde tengo el laboratorio 1. Aquí en este laboratorio 1, en esta carpeta, es en la que yo quiero almacenar Antropo. Así que vean lo que voy a hacer. Ya que tengo este explorador abierto, presiono aquí y con Control C copio esta dirección. Con Control C copio esta dirección o bien con clic derecho, copiar. Y después marco desde las comillas hasta antes del último slash, o sea, antes de Antropo 1, y pego con Control V. Pego con Control V. El problema es que R solo entiende los slash, no los backslash. Así que todos estos que están al revés los tienen que poner hacia adelante. Los tienen que cambiar y ponerlos hacia adelante. Y ya que todos lo tienen hacia adelante, verifican que todos están hacia adelante y al final termina con Antropo 1 RData. Siempre tienen que terminarlo con .rdata porque esto lo que quiere decir es que es un archivo tipo data frame. Corren y si lo corren y no les da error, quiere decir que en la carpeta les va a aparecer un nuevo archivo que se llama Antropo 1. También, si no quieren escribir toda la dirección aquí porque tienen una serie de archivos que quieren guardar, ustedes pueden especificar el directorio de trabajo antes. Con esta función que se llama setwd, set working directory. Entre las comillas, ustedes vuelven a copiar toda la dirección, ya no el nombre, sino nada más la carpeta, y a todos les enderezan el slash. Lo ponen hacia adelante. Vean que si ya pongo setwd, ya no necesito poner file y toda esta dirección, sino que nada más tengo que poner save antropo, file data rdata. Voy a crear un nuevo archivo que vean que les aparece aquí. Ya no solo tienen Antropo 1, sino que también tienen data, que tiene la misma información. Por último, con el paquete foreign, ustedes pueden llamar archivos de datos que tienen en otro formato. Hay dos formas de hacerlo. Con el paquete foreign que está ahora en el paquete RIO, entonces si ustedes le dan el library RIO, que ya lo hacíamos, yo tengo un archivo en mi carpeta, verifiquen Antropo Mexicano, que lo tengan en la carpeta que guardaron, deben de tener Antropo Mexicano, aquí está Antropo Mexicano, ustedes lo debieron de bajar. Entonces yo puedo llamar Antropo Mexicano, como sé que es extensión .sav, sé que es de SPSS. Entonces yo le doy base nueva, read SPSS, Antropo Mexicano y que me lo convierta a data frame. Perdón. Aquí. Perdón, aquí verifiquen en los paquetes que si ya instalaron RIO, tengan también el paquete foreign. Si no lo tienen, le deberían de dar aquí después, aquí le pueden marcar un X o bien escribir library foreign
y aquí ya tienen, están trayendo a RStudio los datos de base 9 SPSS. De antropomexicano.saf y está aquí en names, veanlo aquí. Estas son las variables de este data frame. Este es un archivo de datos verdadero de una encuesta de adultos mayores mexicanos, así que tenemos la edad, escolaridad, peso, altura, etc. Si no lo lograron hacer de esa forma, RStudio tiene también una forma aquí que ven que se llama Import Dataset. Ustedes pueden marcar este botón y ustedes saben que esto es tipo SPSS. Entonces, si es tipo SPSS, lo buscan. Recuerden que era el que se llamaba antropomexicano.saf. Le dan doble clic aquí y vean cómo automáticamente en la interfase ya les salen los datos. Entonces, lo importan y vean que aquí les aparece antropomexicano con cada uno de los datos. Ya lo tienen en memoria. Si lo quieren explorar un poco, pueden utilizar, y ustedes pueden crear, dado que jalaron esa base nueva de SPSS, lo pueden salvar a formato, guardar como formato RData, como formato R, haciendo nuevamente save, base 9 SPSS y base 9 SPSS RData. Aquí lo corro. Ustedes pueden explorar eso poniendo base 9 SPSS también. Saben que está aquí en la consola, en la línea de comandos, pero también lo pueden ver en la línea en la consola, se escribe en base nueva. El problema es que son muchos datos, son 2573 observaciones. Así que R, si le llaman base 9 SPSS, solo les va a ofrecer las primeras 62 líneas. Si ustedes utilizan la función head, entonces les va a mostrar la información en las primeras 6 líneas. Esta es, por ejemplo, la primera persona, es un hombre, sexo 1, edad tiene 48 años, con escolaridad de 0, tiene un peso de 69 kilogramos, una altura de 157 centímetros y una circunferencia de la cintura de 96 centímetros. Una circunferencia de la cadera de 99 y así sucesivamente. Con names base 9 SPSS pueden ver nuevamente cómo se llaman las variables. Y con view base 9 SPSS les aparece en esta ventana. Esta es la introducción a R. Espero que sea útil para los siguientes laboratorios que vamos a tener.